El Camino Podcast. Seguimos al que es el camino, la verdad y la vida. Por Jorge Mario Quintero. Eterna es su misericordia. Es el estribillo que acompaña cada verso del Salmo 133 mientras se narra la historia de la revelación de Dios. En razón de la misericordia. Todas las vicisitudes del Antiguo Testamento están cargadas de un profundo valor salvífico. La misericordia hace de la historia de Dios con su pueblo una historia de salvación. ¿Una historia de qué? Salvación. Repetir, eterna es su misericordia. Eterna es su misericordia. Como lo hace el Salmo, parece un intento por romper el círculo del espacio y del tiempo para introducirlo todo en el misterio del amor eterno. Es como si se quisiera decir que no solo en la historia, sino por la eternidad, el hombre estará siempre bajo la mirada misericordiosa del Padre. ¿El hombre estará cómo? Bajo la mirada misericordiosa del Padre. No es casual que el pueblo de Israel haya querido integrar este salmo, el gran Jalel. ¿El gran qué? Jalel. Ya le explico qué es Jalel. Como es conocido en las fiestas litúrgicas más importantes. Él hace pues una introducción a este salmo y dice, miren pues, cuando repetimos eterna es su misericordia, trata, dice el Papa, trata el salmista de decirnos que Dios está siempre con nosotros, que en Dios nosotros vivimos una eterna misericordia. O sea que Dios siempre nos está amando, siempre nos está perdonando. Salmo 136, ¿lo encontraron? El Salmo dice pues el texto que es el gran Jalel. ¿El gran qué? Jalel. ¿A qué le suena Jalel? No le suena a aleluya. ¿No han escuchado? Jalel es alabanza. Cuando decimos aleluya, decimos alabemos a Yahvé. Cuando decimos aleluya, ¿qué decimos? Cuando decimos aleluya, decimos alabemos a Yahvé. Aleluya es decir alabanza. Salmo 136. Este salmo está dividido en tres partes. ¿En cuántas tres partes? La primera parte, pongan cuidado, los primeros tres versículos habla del ser de Dios, de lo que Dios es. Miren, pónganme cuidado que esto es muy bonito y nos puede servir bastante si se lo toman en serio. Este salmo es toda una guía de oración. La primera parte nos habla del ser de Dios. La segunda parte nos habla de la creación. Y la tercera parte nos habla de la obra que Dios ha hecho en el pueblo de Israel. Entonces, la primera parte, entramos en la presencia de Dios. Miren, hermanos, uno de los problemas que tenemos nosotros como creyentes, uno de los problemas que tenemos a la hora de orar, uno de los problemas que tenemos para no experimentar los frutos que esperamos de la oración, es que en realidad nunca entramos en la presencia de Dios, sino que llegamos a la oración y llegamos ¿cómo? Con un problema y salimos muchas veces peor. Entramos llorando y salimos berreando, ¿sí o no? Entramos tristes y salimos amargados. ¿Y por qué la Eucaristía, la oración no nos da la respuesta que es? Porque en realidad nunca entramos en Dios. Llegamos, ay Señor, usted sabe la situación que tengo, mire ese marido que me diste, ay no, es que como me bravea, es que como me grita, vea, es que uno sí es muy de mala, Señor, ay no, ayúdame. Nunca entraste en la presencia de Dios. Ay Señor, mira esta situación económica, mira cómo estoy. Nunca entraste en la presencia de Dios. Por eso el salmista lo primero que hace es que entrar en la presencia de Dios, reconocer a Dios, identificar a Dios. Nosotros muchas veces estamos en las cosas de Dios, pero sin Dios. Hay gente que dice, no, yo oro todo el día, yo trabajo y oro. Y qué bueno, pues muy bueno, pero usted tiene que sacar el tiempo para Dios.
Es como usted decirle a la esposa, tranquila mi amor que yo le hago el amor aquí mientras trabajo. ¿Ah? No, usted tiene que sacarle el tiempo para... espere mi amor, yo voy arreglando cocina. Espere que no, ¿sí o no? Está muy bien que usted mientras ella está trabajando le dé un besito, le dé una cachetadita, ¿sí o no? Está chévere, pero tiene que sacarle un tiempo a ella o a él, ¿sí o no? ¿Cierto que sí? Esos momentos son los más lindos cuando uno aprende a deleitarse en Dios. Y esto es lo que va a hacer el salmista y esto es lo que vamos a hacer nosotros hoy también. ¿Se animan? Vamos a dar gracias primero por el ser de Dios. ¿Listo? ¿Por qué vamos a dar gracias? Y todo lo vamos a hacer. Antes de la pasión, Jesús oró con este salmo de la misericordia. Lo atestigua el evangelista Mateo cuando dice que después de haber cantado el himno, ¿cuál himno? Este que acabamos de leer, ese salmo. Jesús con sus discípulos salieron hacia el monte de los olivos, mientras instituía la Eucaristía, como memorial perenne de él y de su Pascua. Puso simbólicamente este acto supremo de la revelación a la luz de la misericordia. En este mismo horizonte de la misericordia, Jesús vivió su pasión y muerte, consciente del gran misterio del amor, de que Dios, que se habría de cumplir en la cruz. Saber que Jesús mismo hizo oración con este salmo, lo hace para nosotros los cristianos aún más importante y nos compromete a incorporar este estribillo en nuestra oración de alabanza cotidiana. Eterna es. ¿No les alegra mucho saber que estamos haciendo una oración que con frecuencia hacía Jesús? ¿No les parece chévere? Cuando ellos celebraban la Pascua, el pueblo de Israel, y ustedes saben que Jesús perteneció al pueblo de Israel, este era uno de los salmos que hacían. Ellos cuando iban llegando al templo, el templo tiene 15 escalones, hacían 15 salmos, entre ellos el Gran Jalel. ¿Cuál es el Gran Jalel? Pero ¿cuál salmo es el Gran Jalel? 136. Hoy al menos aprendieron cuál era el Gran Jalel. Dice pues el Papa Francisco que ahí, en ese momento de la pasión, el Señor manifiesta toda su misericordia. Vamos a hablar de qué, estamos hablando de qué? De la misericordia. Ahorita les preguntaba cuando empezamos, ¿qué es la misericordia? ¿Qué es? Dijeron compasión, dijeron sentir el dolor del otro. Muy bien. Misericordia y compasión son dos palabras que son sinónimas. Tienen todo que ver, ¿cierto? Misericordia, apréndansela pues. Misere, cordis. Misere es miseria. La miseria del ser humano. ¿Cuál es la miseria del ser humano? Todo lo que destruye al ser humano, todo lo que lo hace mísero, ¿cierto? ¿Quién es el mísero? Muchas veces para nosotros, ¿a quién le decimos mísero? Miserable. ¿Quién es el miserable? El que está tirado, ¿cierto? El que está enfermo, el que está en la calle, el que no tiene amor, el que está allá tirado. ¿Qué es la misericordia? Es poner el corazón, hagan así. Es poner el corazón en esa miseria, en esa situación. Misericordia. Ahora, compasión. ¿Qué es la compasión? Es padecer con el otro. Que yo padezca, que yo sufra con el otro. Que tu dolor sea mi dolor. Solamente cuando uno siente el dolor por el otro, uno se siente movido a ayudarle. Nosotros, en esta ciudad y en muchos lugares, podemos ver el sufrimiento de la gente y no nos compadecemos. Muchas veces lo vemos. Vaya a un hospital. Más no vaya tan lejos, pase por las calles. Uno tendría que compadecerse, ver el dolor del otro, pero no. ¿Por qué no nos compadecemos? Porque la misericordia se recibe. ¿Quién es el lleno de la misericordia? Es Dios. De Él tenemos que recibir la misericordia. ¿Cómo se recibe la misericordia?
en la oración, en su seguimiento, en descubrirlo, en mirar cómo actúa Él. Al estar con Él, en su palabra, en su contacto, vamos teniendo los sentimientos de Jesús. Los sentimientos de Jesús. ¿Cómo siente Jesús de distinto a nosotros? Ante el que está tirado en la calle, ¿qué reacción tenía Jesús? Levantarlo, sanarlo, limpiarlo. ¿Qué reacción tenemos nosotros? Ay, no, ¿quién lo mandó a tirar vicio? Yo qué culpa tengo que ponga a beber, ¿sí o no? De malas, ve. Ante aquel que está necesitado de cualquier tipo de situación, el Señor, ¿qué hace? Pone su corazón en esa necesidad. Entonces la compasión, la misericordia se tiene que recibir. ¿Sí? Tenemos que recibirla, tenemos que ser capaces primero de recibirla. Luego tenemos que ser capaces de vivirla en nuestro interior y luego de darla. Tenemos que vivir esos 3 pasos. Mejor dicho, en definitiva, tenemos que recibir a Dios primero. Todos dirán, pero yo ya lo recibí. Con el que uno hable dice, yo ya recibí a Dios. Si a mí me bautizaron, si yo ya fui a misa, si yo oro, oiga, ¿yo cómo creo? Yo creo en Dios, vea. Usted no sabe yo cómo creo. Pues sí, no sé porque no se le nota. ¿Cierto? Listo, vamos a ir tratando de definir cada vez un poco más este texto, este tema de la misericordia que es tan interesante. Miren, cuando pensamos en la misericordia, tenemos que pensar en el amor de Dios. ¿Qué dice Juan? La carta de Juan, Dios es amor. ¿Y cómo es ese amor? ¿Cómo es ese amor? Es muy teso porque es que nosotros cuando pensamos en el amor de Dios, pensamos que Dios ama como amamos nosotros. Nosotros a veces pensamos que Dios se va a desquitar, ¿sí o no? Miren las expresiones que a veces tenemos nosotros. Dios no se queda con nada. Nosotros a veces creemos que Dios es un vengativo. Dios no castiga ni con rejo ni con... O sea que de todas maneras nos castiga. De alguna manera pues nos castiga. ¿Por qué? Porque ese es el pensamiento nuestro. Somos nosotros los que no nos quedamos con nada, los que nos desquitamos. Y si no nos desquitamos nosotros, porque no somos capaces, porque esa persona es muy brava, porque de pronto no me dio tiro, nos alegramos si de pronto les pasa algo malo, porque bueno, yo no pude, pero vea, ahí pago. Se lo merecía, es que ¿para qué? No es por nada pues, ni es que yo le desee el mal, pero ay no. Muy bueno que le dieron su paliza para que siga siendo así. Todo lo contrario, ojo, esos no son los sentimientos de Dios. ¿Cómo son los sentimientos de Dios? Miren, les voy a dar varios textos. Vayan buscando. Mateo 14:14. La que lo tenga va alzando la mano y lo lee. Mateo 14:14. Marcos 6:34. Lucas 10:33. Y Lucas 15:20. Mateo 14:14, ¿quién lo encontró? Y saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Si pusieron cuidado, salió Jesús. Mire, primer gesto de la compasión, y lo vamos a ver en todos los otros textos. Sale al encuentro del que necesita. ¿Qué hace Jesús? Sale. Mire, decía el Papa Francisco, la misericordia, la compasión, oigan, la misericordia, la compasión, no es simplemente un bello sentimiento, no es afectiva, es efectiva. ¿Se la aprendieron? No es afectiva, es efectiva. ¿Qué hacemos nosotros con el afecto? Vemos la persona enfermita y ¿qué decimos? Ay, qué pecadito, ¿cierto? Ay, pobrecito. Ay, no, me dio una cosa cuando lo vi así, aporreado. Ay, no, qué dolor, tan duro. Ay, me contó que tenía el hijo en la droga, qué pecado. Ay, tan horrible, me dio una corazonada. Ay, no, yo me sentí como tan rara. ¿Eso es qué? Afectivo. Es simplemente un sentimiento.
que es efectiva, sale. Está tu hijo en la droga, ¿cómo te ayudo con ese hijo? Ven y lloro por él, ven y que yo conozco un centro de rehabilitación. Está ese tirado en la calle, está enfermo, ¿qué hacía Jesús? Lo sanaba. Y nosotros cuando pensamos en Jesús que lo sanaba, nos quedamos solo con esta idea, que Él le pone las manos y le cierran todas las heridas. ¿Y quién dice que Jesús no se puso con sus propias manitos a limpiarlo? ¿No se acuerdan de la parábola del buen samaritano? Estaba ya tirado, ¿qué hace? Saca aceitico, lo limpia, luego con un poquito de vino porque el alcohol va ayudando a sanar, y luego lo monta en la cabalgadura, y luego lo lleva y paga. Nosotros pensamos que Jesús era... se sanó. No, al estilo de la Madre Teresa, limpiando las heridas de la gente, lavándole los pies a los discípulos. No es simplemente que... afectivo, sino efectivo. Ay, no, yo amo a mis hijos, los amo yo. Ay, no, para mí mis hijos lo más importante. Y le mete unas tundas. Y entonces, ¿dónde está ese amor? No es coherente ese amor que estamos diciendo. Yo amo a mis hijos, yo los amo, y me quedo hasta las 3 de la mañana farreando y ellos solitos en la casa. Eso será el amor, un amor coherente. Y llego borracho, eso será un amor. Eso es un amor que hay afectivo ahí, pues como para que todo el mundo diga amo, ay no, yo amo. Un amor efectivo es no salgo a rumbear porque tengo que cuidar a mis hijos. Un amor efectivo es apago el televisor y me vengo a orar. Ay no, pero es que la novela, ¿cómo está? Ay no, y el partido, ay no, pero eso por allá no, tampoco hay necesidad de tanto amparo. Yo vengo a misa, usted sí es cansona, con la misa es suficiente, ¿para qué más? Y es verdad, con la misa es suficiente, pero tenemos que aprender a vivir la misa. ¿Y dónde aprender? Este grupo nos tiene que llevar a vivir la misa, y si no, no sirve este grupo para nada. Si este grupo no nos lleva a vivir mejor la Eucaristía, podemos cerrar e irnos, porque el centro y cima de la vida cristiana es la Eucaristía. Pero ¿por qué nos sirve o nos tiene que servir? Para que se note allá, en el centro de nuestra vida y de nuestra experiencia. ¿Quién buscó el otro texto? Marcos 6:34. Marcos 6:34. Al desembarcar, Jesús vio toda aquella gente y sintió compasión de ellos, pues estaban como ovejas sin pastor, y se puso a enseñarles largamente. Mire, pero si ven el Señor cómo es. Estos, ¿dónde estaba la que leyó? Estaban ¿qué? Enfermos. Él se va, los busca. Están enfermos, ¿qué hace? Los sana. Estos pobrecitos estaban como ovejas sin pastor, desorientados en la vida. ¿Qué hace? Les enseña. Se baja de la barca. ¿Qué es la barca? Mi comodidad, estoy cómodo, vea, yo estoy aquí en mi trono. Ah, no, pero qué pereza, uno dice por allá, no, capón, yo aquí no, vea, es más pues Amparo, yo le colaboré con 10,000 pesos, pero a mí no me pongas a ir por allá, yo de aquí le ayudo a los pobres. No, a vos que te gusta irte por allá pues a joder, no, eso sí son bobas, esta es la barca de la vida. ¿Qué hace Jesús? Se incomoda, vea. Se tira, y cuando uno se baja de la barca sufre, porque a veces cuando uno quiere llevar la misericordia experimenta el rechazo. Yo he ido a predicar y me han dicho aquí no vuelva, no nos interesa su mensaje, no nos interesa lo que usted nos dice. A mí me han rechazado en la predicación, no vaya a creer que no. No vaya a creer que todo el mundo, ¡ay, el predicador! O sea, que viene, no, que hermano, eso no nos gusta, no nos interesa. Y yendo de mi cuenta y con mi plata, no porque me estuvieran pagando ni nada, en mi tiempo. Cuando uno intenta hacer el bien, experimenta el rechazo, ¿sí o no? Muchas veces, no siempre, pero muchas veces, uno queriendo ayudar y el rechazo, eso hace eso, está cómodo. Ve la necesidad, él se incomoda. Y hace lo que la gente necesita. Ojo, Dios no nos da a todos por igual, nos da según lo que necesitamos. ¿Estos que necesitaban? Una conversación, una enseñanza, una orientación, ovejitas sin pastor. Esas muchachitas que usted las ve para allá y para acá, con la ombliguerita acá, que no saben ni cómo caminar. Esas muchachitas, ¿cómo están? Ovejitas sin pastor. ¿Dónde está el papá de esa niña? ¿Dónde está la mamá? Que dejan salir a una muchachita con una ombliguerita aquí, 12, 13 años.
Y a veces bien barrigoncita y todas, lo más de feo les cae, otras muy lindas. ¿Dónde está el sardinito de 13, 14 años homosexual que se está prostituyendo? ¿Dónde están los papás de eso? Ovejitas sin pastor. No hay quien los oriente. Tanta gente que se pone a hablar bobadas. ¡Bobadas! Horas enteras discutiendo cosas que no son. Afirmando lo que no. ¿Están vistos, señores? ¿Pueden un billete? ¡Hombre, es que sí! No, es que este gobierno, hermano, no, este proceso de paz, hermano, ¿para dónde? No, es que yo sabía que santos, no. Ni saben de eso. Ovejas sin pastor. ¿Qué necesita la persona? Una orientación, una guía. Ustedes, mujeres, chismoseando, hablando de la novela de anoche. No, pues ustedes no juegan billar. Hablando de la novela de anoche. Lavando los platos, haciendo cualquier cosa. Ovejas sin pastor. ¿Qué necesitan? Una palabra. Les enseñaba. El Señor soluciona. Se incomoda a Él para darnos luces. Busquemos otro texto. ¿Quién buscó otro? Lucas 10:33. Lucas 10:33. Esa es la parábola del buen samaritano que le estaba. Deje así, está bien. ¿Qué les quiero iluminar ahí? Igual. Se acercó a Él. Miren un detalle. En los tres que hemos leído y podemos seguir leyendo, nunca es la persona la que busca. Él va y lo busca. ¿Y uno qué dice? No, el que necesite que venga. Si tiene hambre que venga y me diga. Él va, Él se entera, Él busca. Eso es la compasión. Eso es la misericordia. Por eso es efectiva. No es simplemente un comentario, no dice, ay, Jesús se compadeció de él, o Jesús le dio pesar de él. No, se compadeció, se afanó, se interesó, busca la solución, le sana las heridas. Él tenía esa situación, el Señor se la solucionó. Vamos entrando chévere. Otro texto que les di, ¿quién lo encontró? El de Lucas 15:20, ¿quién lo buscó? Dale, Marjorie, duro. Así que se puso en camino y regresó a la casa de su padre. Es un pedacito del hijo pródigo. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión de él. Corrió a su encuentro y lo recibió con brazos llenos. El hijo le dijo: Estaba lejos y él lo vio. No es el hijo el que ve al padre, sino que el padre lo ve. Y al verlo, ¿siente qué? Compasión. Y sale corriendo a buscarlo. Sale corriendo al encuentro. Si a uno se le va un hijo de la casa, bien malo, bien calavera, uno lo ve venir y de pronto uno, bueno, puede que se alegre, pero uno se dice, ahí viene este conchudo. No, bueno, chévere que vino, pero espere, vamos a ver cómo se va a portar. Bueno, mi amor, siéntese pues. ¿Usted qué? Bueno, cómase pues una comidita, ahorita hablamos. ¿Usted va a seguir así? ¿Qué va a hacer? ¿A qué vino? Dígame sinceramente, porque si va a seguir así, ni crea que yo le voy a dar posada aquí, porque es que su papá ya está que viene y a él no le gusta y la otra vez me regañó porque lo acepté. Nada. Él lo ve, sale, lo abraza, lo acoge. Sin reproches. Sin preguntas. Él ya le iba a empezar a explicar. Vea papá, es que yo me di cuenta que usted era un buen papá y que no sé qué. Le dice, no me diga nada, póngase las sandalias, póngase vestido, vamos a hacer una fiesta. Vamos a hacer una fiesta. Así podemos mirar cuántas veces el Señor nos acoge con esa compasión, con esa misericordia. Muchachas y muchachos, tan bueno este tema, ¿cierto? Qué bueno que a ustedes les interesara también. Miren, Jesús es movido, se mueve, se conmueve, actúa. No es quieto, Jesús siempre está de camino. Siempre está de camino. Y ustedes dirán, pues yo también. Para allá y para acá, ¿sí? uno, que para la empresa, que para el negocio, que haciendo comida, que trapeando, que lavando el baño. Pero él se refiere a ese camino de seguimiento, a ese camino de servicio, a ese camino de entrega. Hoy nosotros tendríamos que mirar qué tanto sirvo yo a la gente. Algunos dirán mucho, pues para mañana deberíamos de comenzar a servir un poco más. Y entonces mañana hacemos una evaluación, ya estoy sirviendo un poco más, todos los días un poco más.
Eso era Jesús. Todos los días se entregaba un poco más. ¿Cuál es la palabra en griego que nos define la compasión? Esplanizomain. Cuando uno pronuncia esto, le cae la caja de dientes, se le tumban los puentes, se le caen las calzas. Pero bueno, ¿quién se atreve a decirla? Esplanizomain. Termina en I. Miren, esa palabra, pónganme cuidado que esto es muy lindo. Si ustedes me le cogen el hilo a esto y lo comprenden, ¿no? Que los niños, a mí me encanta porque los niños son sumamente pilosos y se lo aprenden. Mucho más fácil que hacen nosotros los adultos. Pero decimos, burro viejo, no, el loro viejo. También aprende a hablar. También aprende a hablar si se dispone, ¿cierto? O pues niños que dentro de eso ya les pregunto. ¿Cómo es la palabra? Esplanizomain. Esta palabra era utilizada en el idioma griego para referirse cuando un militar, un esclavo, un trabajador de puerto o una persona que era llevada al circo romano, por hacer fuerza, se le estrangulaba el esternón. ¿Saben cuál es el esternón? Este hueso de acá. ¿Cómo es la fuerza que usted tiene que hacer para que se le estrangule el esternón? Este huesito. Cuando la persona sentía ese dolor, a ese dolor se le llamaba esplanizomain. Ese dolor es la misericordia, un dolor profundo. Miren, busquen este texto para que sigamos comprendiéndolo mejor. O sea, ¿qué es la compasión? Es un dolor profundo. Un dolor profundo. De pronto uno medio lo va sintiendo por los hijos, ¿cierto? Cuando un hijito se le cae a uno y se le aporrea, uno siente, ay, mejor me hubiera caído yo, ¿cierto? Uno como que, y es un rasponcito de nada, ¿cierto? Pero uno ahí como que, qué pecado se aporreó, ¿cierto? Cuando uno siente allá en el cuartico del hijo un ruido así, se cayó el niño, anda, mira. Y está el niño ahí, blanco, uno no sabe si el niño está vivo o no. Soplalo, échale agüita. Bueno, no le murió nada. Ese medio en eso comienza uno a sentir ese esplanizomain. Busquen pues este texto. Segunda Macabeos 5, versículo 5. Segunda Macabeos está ahí atrás de los Salmos. O sea que si están todavía en el 136 lo ubican fácil. Segunda Macabeos. Yo lo voy a ir leyendo tranquilos. Miren lo que dice. ¿Qué les trato de decir con esto? Esta expresión esplanizomain, compasión, misericordia, es un dolor que se siente dentro. Este hombre que se estranguló, ese dolor es esplanizomain. Así se le llamaba. Pero también se le llamaba a otros dolores. Vamos a ir mirando. Miren pues, este es el relato de un rey malo que empieza a sufrir una enfermedad. Versículo 5 del segundo libro de los Macabeos. Pero el Señor Dios de Israel, que todo lo ve, lo hirió con una llaga incurable e invisible. Apenas pronunciaba esta frase, se apoderó de sus entrañas un dolor irremediable, con agudos retorcijones internos, algo totalmente justo para quien había hecho sufrir las entrañas de otro, con numerosas y desconocidas torturas. Este hombre que era tan malo, empezó a sufrir un dolor, que dice que era ¿qué? Unos retorcijones. Para expresar esto que acabé de leer, utilizar la palabra esplanizomain, ese dolor interior. Vamos a seguir mirando en ese mismo texto, pero ya en el versículo 9. Mire lo que dice, el versículo 9. Este mismo hombre le pasan un montón de situaciones y en el versículo 9 dice:
hasta el punto de que los ojos del impío pupulan gusanos, caían pedazos de carnes, aún estando con vida. Entre los dolores y sufrimientos y su infecto hedor apestaba todo el ejército. ¿Se imaginaron un poquito el personaje? Se le caían las carnes y olía mal. Sí, se ubican. A esa situación se le decía esplanizomai. A eso se le llama compasión, dolor. Un dolor profundo. Ustedes han pasado de pronto por el centro de la ciudad y han visto esos que le salen a uno a pedirle una limonita y le muestran así el estómago a uno y uno le ve la llaga así. O la pierna hinchada, que es como 2 veces la otra pierna, y con una herida. Eso es esplanizomai. Ese dolor que experimenta la persona. ¿Qué hace uno ante eso? Salir corriendo lo más rapidito posible, ¿cierto? Y uno, si acaso, echa la monedita así. Y hace rápidamente un juicio, ¿cierto? ¿Quién sabe por qué será? Porque no hay donde el médico. Claro, si de eso vive. Ese es su negocio. Yo no les digo ni que sí ni que no. ¿Qué hacía Jesús en esos casos? Pensemos en Pedro. ¿Se acuerdan de Pedro? Ante el que estaba paralítico en el templo, ¿se acuerdan? Ante aquel que estaba ahí en el templo pidiendo una limosna, que le dice, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Un amor profundo, tan grande, que lo levantó, que lo hizo salir de esa postración, de esa mendicidad, de esa miseria. El que tiene esa herida así, quizás esto solo sea parte del problema. El otro problema es que se acostumbró, que ya de eso vive. Puede ser verdad, pero el Señor también de ese se compadece. El Señor no hace un juicio y dice, no, de malas que se joda, no. Sino que Él lo levanta. Él limpia esa herida, Él le ayuda, Él hace algo por él. Algo tenemos que hacer por esa persona. Y cuando pensamos en ese llagoso, en ese que huele mal, porque es que es tan maluco cuando ya huele mal, ¿sí o no? Cierto que es muy maluco. Les ha tocado de pronto visitar a un enfermo que ya huele mal, o que de pronto tiene que ver su enfermedad con el colon o algo así, que no defeca bien o que no orina bien, y entonces se convierte el cuarto. Eso es esplanizomai, ese dolor que la persona vive. Hace un tiempo nosotros visitábamos una señora enferma de cáncer, tenía cáncer en el seno. El seno derecho ya se lo había carcomido todo el cáncer. Pero no solo el seno, sino que ya le estaba tomando las costillas. Ya se le estaba entrando. Y la señora tenía su hueco ahí, su herida. Y esta mano era bien normal, pero esta mano, que era la del lado afectado, podía ser 3 o 4 veces hinchada y olía. Aunque la limpiaran, olía. Era un hedor como a carne, como a algo que se está pudriendo continuamente. Eso es esplanizomai. Ese dolor lo siente la persona. Pero el que experimenta compasión siente el mismo dolor que esa persona siente y por eso le ayuda. Eso es lo que Dios le va regalando a uno. La gracia de poner mi corazón en el dolor del otro. Y pensamos en llagas, pero pensemos en el que sufre por un hijo adicto, en el que sufre por un hijo desordenado en su sexualidad, en la que sufre con un marido alcohólico. Esa es otra llaga. ¿Y qué llaga? Y que a veces también huele mal. Ahí es donde yo tengo que tener, ¿qué? Compasión. Solo si yo soy capaz de experimentar el mismo dolor puedo ayudarlo, si no, no. O si no, ¿qué dice? ¿Quién lo mandó a beber? ¿Se acuerda lo que le estaba diciendo ahorita? Muchas veces uno en el querer ayudar experimenta el rechazo. Y ahí es donde uno tiene que dar el otro paso. Es que esto que le estoy diciendo no es en mis fuerzas.
Por eso les dije primero, la compasión se recibe de Dios. Uno ve personas, ustedes las conocen, que uno dice, señora, ¿cómo hace? ¿Cómo hace? Solo por gracia de Dios. Piensen en una Madre Teresa. Esto que les estoy contando es lo mismo. La Madre Teresa la rechazaban, los mismos que ella quería ayudar. La gente la criticaba, la rechazaba porque ella se iba a pedir medicamentos para esos leprosos. Y el dueño de la farmacia le decía, ¿usted para qué me va a pedir? Si igual ese tipo va a morir mañana. En 2 horas se muere ya, ese man no tiene solución. Y la hermana le decía, no se muere en 2 horas, se muere en 1 hora. Pero tengo 1 hora para mostrarle el amor de Dios, decía la Madre Teresa. Y efectivamente así era. Muchos se morían y le decían, Madre, en esta horita ha sido la única hora de mi vida que yo me he sentido amado. Usted no sabe, esa persona que tiene la llaga así, nunca ha sido amada. Ese marido alcohólico, ¿qué le faltó? ¿Qué herida tiene? Ese hijo que está viviendo una vida desordenada, ese nieto, ese cura, que uno a veces critica, ese es pecador, es que es tal cosa, le ha faltado el amor. El que ha sido amado, ama, puede amar. Miren pues los detalles. ¿Qué tenemos que hacer? Es en el Señor. No va a hacer que la gente, ay, como yo vengo a ayudar, venga, Madre Teresa. No, nos va a rechazar, no se dejan. Es que si fuera así de fácil, ¿cierto? Pero uno dándole si no recibe. Por eso el Señor nunca se cansó de dar. Es más, por eso el Señor nunca se ha cansado de insistir con usted. No ve usted todas las veces que se ha hecho la boba y el Señor sigue insistiéndole. Y se inventa cosas para bregar a ver si usted se anima otra vez. Y a ver si usted se va tomando en serio esta misión. ¿No ve? Por eso, como Él tiene la compasión con nosotros, nosotros la tenemos que tener con el otro. Ay, muchachos, busquen Isaías 53. Tranquilos que ya con esto termino. Miren, cuando yo les digo esto, no lo tomen nunca como un regaño, un reproche, sino simplemente que es algo 53. Es algo que yo pienso, y esto que les digo, lo digo para mí. A mí este tema me ha puesto a sufrir, porque me hago la pregunta, ¿cómo lo hago? Porque es que Jesús lo hacía, y a eso estamos llamados. Nosotros no estamos llamados a nada más, sino a eso, a ese bien, a esa entrega. ¿Y por qué Jesús es así? ¿Por qué Jesús era así? Uno se puede preguntar. Porque Jesús fue el primero que vivió eso. Jesús fue el primer rechazado, olvidado y también llagoso. No por Él, sino porque Él se puso en el lugar del pecador. ¿Quién tenía que estar en la cruz? Bueno, siquiera ustedes no. Yo era el único que tenía que estar allá. ¿Quién tenía que estar en la cruz? Miren lo que dice Isaías. Es el profeta que mejor nos prefigura, nos muestra al Mesías. Él es el que mejor, es el profeta mesiánico, así le dice. Miren él cómo comienza a mostrar cómo iba a ser el Mesías, y traten de asimilarlo con el texto que acabamos de leer de Macabeos. Están hablando de ese hombre, en Macabeos se hablaba de un rey malo. Obvio, Jesús no era malo, pero mire cómo sufre igual, o tal vez peor que ese hombre. Mire cómo Isaías va mostrando al Mesías. ¿Quién creyó en nuestra noticia? ¿A quién le fue revelado el abrazo poderoso de Yahvé? Pregunta el profeta. Creció ante él como un retoño, como raíz, en tierra seca. Mire, creció como raíz en tierra seca. Piensen en Jesús. ¿Dónde nace Jesús? En Belén, ya rechazado. En tierra seca, o sea, en corazones áridos, duros.
¿Cómo va creciendo ese niño? No tenía apariencia ni presencia. Le vimos y carecía de aspecto que pudiéramos estimar. Despreciado, marginado, hombre doliente y enfermizo, como de taparse el rostro por no verle. No se duerman pues aquí. ¿Cómo estaba ese que les leía ahorita? ¿Qué les decía? Cuando uno ve ese llagoso, ¿uno qué hace? ¿Cómo estaba esos que dieron a ese hombre allá samaritano tirado en el piso? Al samaritano no, al que estaba violentado, maltratado. ¿Qué hicieron? Pasaron. Un rodeíto. Qué pesar, ¿cierto? ¿Sí viste cómo estaba manada tirado? Terrible, ¿sí o no? ¿Qué dice aquí el texto? No querían ni mirarlo. Piensen, Jesús crucificado, latigado. ¿Cuántos pasarían y mirar? Allá en la cruz. Cuando le daban látigo. ¿Ustedes han visto la película de Mel Gibson? ¿Qué hace uno? Mucha gente no ve esas escenas. Más bien se tapa los ojos. Y en la realidad, ¿qué hace uno? Aquí vea, hay un montón de gamecitos que hacemos nosotros cada mañana. Y además huele. Todos los días los vemos. Si se bañaran, dice uno, también me bañaran. Ese es el mismo Jesús. Por eso cuando vemos ese gamincito, es Jesús. Latigado, maltratado por una sociedad que lo tiró, que lo despreció. Por una sociedad que lo abandonó y ahora no saben qué hacer con ello. ¿Han visto allá en la calle del Bronx, en Bogotá? Miles y miles, que muchas veces los han sacado de la ciudad, los han tirado por allá en un pueblo, ese pueblo ven y los traen. Hay que entrar en la vida de esos muchachos, cuántas oportunidades perdieron, cuántos papás hay ahí que no los amaron, que no los acompañaron. ¿Cuánto hemos hecho nosotros por ellos? Quizás muy poco. Ante eso, ¿qué hacemos? Nos tapamos el rostro. Despreciable, un don nadie. ¿Quién es el que está tiradito? Un don nadie, decimos nosotros, ¿cierto? Y de hecho, cargó con nuestras maldades y soportó todas nuestras dolencias. Nosotros le tuvimos por azotado, herido por Dios y humillado, mas fue herido por nuestras faltas, molido por nuestras culpas, soportó el castigo que nos regenera, y fuimos curados con sus heridas. Todos errábamos como ovejas, cada uno marchaba por su camino, y Yahvé descargó sobre él la culpa de todos nosotros. Fue oprimido y humillado, pero él no abrió la boca. Como cordero llevado al desquiladero, como cordero llevado al degüello, permaneció mudo sin abrir la boca. Palabra de Dios. ¿Se les parece al otro texto? ¿Y quién es este de aquí? Jesús, nuestro Señor. También olvidado. También nosotros, ante la experiencia de Dios, ¿qué hacemos? No me sigas hablando de eso. Ese tema no. Vámonos de farra el fin de semana. Una predicación más suave. Pero porque hay que hablar de... No. Entretengámonos viendo televisión. Entretengámonos viendo la Copa América. Y mientras tanto nos matan los campesinos porque protestan. Es problema mío. Aquí todavía tenemos arroz para comprar. ¿Y hay plata con qué? Esa es la que nosotros hacemos. ¿Qué nos invita el Señor? Interésate. Por ese pequeño, por ese que está solo. Y si no quieres, puedes recoger el de la calle, los de tu familia. Empieza por los de tu familia. Empecemos. Eso es la misericordia. En este año de la misericordia, el Papa Francisco nos invita a eso. Y él es el primero que lo ha hecho. ¿Han visto los videos él abrazando, besando a gente llagosa? ¿Han visto haciendo parar la caravana para salir a saludar a un enfermo? En Roma organizó lugares de comida y lugares para que se bañen las personas de la calle. Es un hombre que da una solución. Es un hombre que no se queda quieto, que no se echa
a ver televisión para distraerse y no pensar en la necesidad del mundo. Cuando hablamos de misericordia, cuando hablamos de compasión, tenemos que pensar, hombre, si no nos mueve el corazón nada, porque el corazón se nos ha vuelto duro, si no nos mueve, tenemos que pedirle al Señor que nos regale la gracia. Pónganse de pie, que las veo como preocupadas. Cierren los ojos. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude. Yo quisiera que pensáramos un momentico, que traigamos a nuestra memoria aquellos que hemos visto tirados, mal, llevados. En nuestra familia, ese papá que es borracho, ese hijo que es vulgar, esas personas que hemos visto en la calle, tiradas, abandonadas, esplanizomai, sufriendo un dolor. Los niños que sufren la soledad, que sufren los desprecios, los niños violados. Pensemos en el que está en una cárcel. Pidámosle al Señor que nos regale la gracia de la misericordia, que nos regale el Señor la gracia de ser misericordiosos. Cuenta una monjita de la comunidad de la Madre Teresa que un día recogió un niño de la calle, sucio, en las drogas, enfermo. Lo sanó, lo alivió, le dio comida, lo tuvo un tiempo. Cuando el niño estaba sano, le dijo, ya te tienes que ir. Y el niño le dijo, madre, ¿cierto que usted es la esposa de Dios? Y ella le dijo, no, yo no soy la esposa, pero soy hija de Dios. Y el niño respondió, yo sabía, tenía que ser de la familia. Que nos confundan a nosotros con Dios. Y la única manera que nos van a confundir es siendo misericordiosos, sintiendo el dolor del otro. Dicen también que esplanizomai, esa palabra se refiere a todos los órganos que hay entre el cuello y la cintura. Y que esplanizomai también se refiere a la mujer embarazada, al feto, y al dolor que siente cuando nace el niño. Se refiere al corazón, al hígado, al riñón, al estómago, a todo el vientre. Lo que nos duele allá adentro. Cuando está herido o llagado una parte del cuerpo, también se le decía esplanizomai, compasión, misericordia, sentir un dolor en las entrañas que me mueve, me conmueve, me impulsa. Cuenta una historia que una vez iban dos jóvenes en una camioneta para el aeropuerto, cogidos de la tarde. Y en esa carrera, sin querer, en un semáforo, había una jovencita vendiendo manzanas y con la camioneta le tumbaron la mesita con las manzanas. En medio de la velocidad, uno de los muchachos se dio cuenta de lo que había sucedido y le dijo al otro, váyase al aeropuerto que yo me voy a quedar para ayudarle a recoger las manzanas a esta niña. Él le dijo, pero ¿cómo si vamos a perder el vuelo? No me importa. El otro le dijo, y se fue rápidamente al aeropuerto mientras él recogía las manzanas. Cuando él recogía las manzanitas regadas y las ponía en la mesita, se dio cuenta que esta mujercita no hacía nada porque era cieguita. Era cieguita. Él le acomodó las manzanitas y ella le dijo, joven, acérquese, yo le quiero tocar la cara. Venga. Él se dejó tocar la cara y ella le dijo, ¿cierto que usted es Jesús? Yo es que escuché esta historia y desde eso he estado un poco triste porque a mí nadie me ha confundido con Jesús. Preguntémonos en nuestro interior, ¿cuánta gente nos ha confundido con Jesús?
¿Cuánta gente nos ha dicho, usted tiene que ser la esposa de Dios? Usted tiene que ser hija de Dios. Usted tiene que ser Jesús. Usted tiene que ser la Virgen María en persona. Que ya la gente no grite más que la Virgen María se apareció en un buñuelo o en un muro, sino que la Virgen María se está apareciendo en nosotros. Que la Virgen María se aparezca en nuestros rostros. El rostro de la misericordia. Misericordia bultos. El rostro de la misericordia somos nosotros. Tenemos que ser nosotros. El mundo tiene que empezar a confundir a los creyentes, a los cristianos con Jesús. Cristianos de misa, cristianos de rosario, cristianos de grupos de oración, pero cristianos que no nos movemos y no nos conmovemos ante el corazón adolorido del mundo. Digámosle pues, Padre del cielo, regálanos tu corazón misericordioso. Regálanos la gracia, Señor, de movernos, de conmovernos por la necesidad del otro. María, ayúdanos. Ora por nosotros, ora con nosotros. Que contigo, María, podamos decir: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sígueme en todas las redes sociales como JM Quintero o Jorge Mario Quintero. Espera el próximo episodio.